Buenas tardes, jóvenes. Bueno, estoy aquí nuevamente con ustedes para grabar una serie de videos cortos, debido a que me han preguntado y me han dicho por la red que no han entendido algunos temas. Entonces vamos a retomar algunos de estos temas para explicárselos y ustedes lo tengan ahí como grabación para que ustedes lo revisen cuando surjan esas dudas. Entonces, el primer tema que vamos a ver o que les voy a explicar va a ser el de las células eucariotas y procariotas. Este tema ya lo vimos, pero vamos a ver el repaso para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre de esto. Bueno, las células deben ustedes de saber que aparecieron aproximadamente en la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Las primeras células fueron procariotas. A través del tiempo y a través de la evolución, esas células fueron perfeccionándose hasta formar las células eucariotas, a las que conocemos actualmente. Son muy simples las células procariotas, son muy primitivas, y lo vamos a ver en esta siguiente lámina. Vean ustedes cómo está constituida cada una de estas células. Vean aquí las procariotas, ahí se ve que son muy sencillas, formada por una membrana plasmática, pared celular, una cápsula, presenta ribosoma, un nucleoide, donde se encuentra la información para su división celular, un flagelo cuando tiene movimientos. Y las eucariotas, vean cómo está formada por organelos. Está la mitocondria, nucleolo, el núcleo, el ribosoma, el citoplasma, membrana plasmática, etcétera. Vamos a ver algunas de estas diferencias que hay entre la célula procariota y eucariota. Primeramente, la célula animal no posee pared celular. Recuerden que es una membrana plasmática en las células animales. En la célula vegetal van a tener una pared gruesa, que es la celulosa, y las células fúngicas de quitina, o sea que le dan un poco de dureza a las células. Las células procariotas van a poseer una pared celular. En las eucariotas van a presentar un núcleo. En el núcleo se va a presentar el material genético que se encuentra encerrado por la membrana nuclear. En las procariotas, el núcleo es ausente. No va a presentar núcleo, por lo tanto el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, ubicada en la región nuclear. En las eucariotas, el ADN se organiza en varios cromosomas lineales, cuyo número varía según la especie. El ADN de las células procariotas se dispone de una sola molécula circular. Las eucariotas también recuerden, está formada por uno o más nucleolos, que a su vez están formados por ARN y proteínas. Y en las procariotas no hay nucleolos. Hay ribosomas de mayor tamaño que en las procariotas y orgánulos membranosos, tales como mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. En la célula vegetal también puede haber plastos, como los cloroplastos. Recuerden que ahí se encuentra la clorofila, que le da el color verde a las plantas. En las procariotas, los únicos orgánulos son los ribosomas. Es lo único que hay ahí, ¿sí? No hay otros orgánulos membranosos. En las eucariotas se reproduce por mitosis. Es en la formación de gametos, o sea, células reproductoras. Se da por reproducción meiótica. Y en los procariotas se reproducen por fisión binaria, o sea que se parten a la mitad. En las eucariotas, su tamaño generalmente oscila entre 10 y 100 micrómetros. Algunas pueden llegar a ser visibles a simple vista. Las procariotas, su tamaño oscila entre 1 y 10 micrómetros. En las eucariotas, las enzimas y pigmentos se encuentran en orgánulos membranosos, tales como mitocondrias, lisosomas o cloroplastos. En las procariotas, las enzimas y pigmentos se encuentran en repliegues de la membrana plasmática. Las eucariotas son células que se encuentran en los animales, las plantas, los hongos, los protozoarios y las algas. Y
Los que poseen células procariotas son las bacterias, las cianobacterias y las arqueas. Todas son bacterias, nada más que hay unas más especializadas que otros. Y aquí en este dibujo vamos a ver la diferencia en cuanto a las células. Vean, ¿sí? Las procariotas son muy simples, muy sencillas, son muy primitivas. Y las células eucariotas son más avanzadas, presentan mayor función, mayor organelos. Recuerden que las células animales son células eucariotas, pero cuando se unen, estas células van a formar, recuerden ustedes, tejidos. Entonces, esas células de los tejidos son especializadas. Se especializan en ese tejido. Vean la gran cantidad de organelos que presenta esta. Ven, el núcleo está en el centro, el nucleolo está adentro del núcleo. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de estos organelos? Vamos a ver algunos nada más. Cloroplastos. Los cloroplastos se encuentran, recuerden, en la célula animal, perdón, célula vegetal. ¿Su función cuál es? La producción de fotosíntesis. La estructura posee doble membrana y se encuentran en las plantas y en los organismos protistas. Poseen el material genético, el ADN. Retículo endoplasmático. Función, síntesis y embalaje de proteínas y ciertos lípidos. Lípidos son grasas. Puede asociarse con ribosomas en su membrana. Se presentan en todos los organismos eucarióticos, o sea, especializados. Y existen dos tipos, rugoso y liso. El aparato de Golgi se encarga del transporte y embalaje de proteínas y recibe vesículas de retículo endoplasmático. Forma glucolípidos y glucoproteínas. ¿Cómo están formados? Son sacos aplanados rodeados por membrana citoplasmática. Se encuentra en la mayoría de las eucariotas. En las plantas se conocen como dictiosomas. Mitocondria se encarga de la respiración celular y la producción de energía. Estructura es un compartimiento de doble membrana. Se encuentra en la mayoría de las eucariotas y presenta material genética. Vacuolas. Estas vacuolas sirven para el almacenamiento y transporte de sustancias. Son unos sacos de membrana vesicular y se encuentran en las plantas y en los hongos. Y el núcleo. El núcleo mantiene el ADN y la expresión genética. Ahí es donde se va a empezar a dividir la célula por medio de la meiosis. Está rodeado por una membrana doble, la presentan todas las eucariotas y contiene la mayor parte del ADN, que lleva la información genética. Aquí vamos a ver, bajo el microscopio, cómo se ven estas células. Vean, las células procariotas son muy simples, son filamentos, y se van a dividir a la mitad, como se ve en el esquema. Y las eucariotas, vean, se ven un poco más complejas. Allá adentro se ven sus organelos. Eso es bajo el microscopio. Bien, jóvenes, espero que con esta explicación sencilla hayan entendido un poco más sobre el tema que ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Pues sería todo. Nos veríamos la próxima clase. Voy a seguir grabando estos cortos videos para que ustedes lo consulten cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho y recuerden, por favor, ponerse a estudiar para que cuando hagan su examen o contesten los cuestionarios, pues tengan ustedes argumentos para poderlo hacer. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.